Hay equipos en grandes ligas que gastan 200, 250, hasta 300 millones de dólares tratando de construir un ganador. Y después están los Tampa Bay Rays, un equipo con una nómina que ronda apenas los 100 millones, que ahora mismo está mirando a muchos de esos gigantes desde arriba. Porque mientras los Yankees tienen una nómina proyectada superior a los 300 millones de dólares, Tampa Bay está alrededor de los 100, 3 veces menos dinero. Pero en la tabla, los Rays son los que están primero. 75 victorias, 49 derrotas, líderes del este de la Liga Americana. Y aquí comienza una de las preguntas más incómodas de todo el béisbol. ¿Cómo rayos siguen haciendo esto? Porque puedes hacerlo una vez y llamarlo suerte. Puedes hacerlo 2 veces y llamarlo una buena generación. Pero cuando llevas casi 2 décadas encontrando jugadores que otros no vieron, convirtiendo relevistas comunes en cerradores, prospectos desconocidos en estrellas y sobreviviendo después de desprenderte de jugadores importantes, ya no estamos hablando de suerte. Estamos hablando de un sistema. Para entender a los Rays de 2026 hay que entender algo. Tampa Bay lleva años viviendo de esta manera. En 2008 venían de 10 temporadas perdedoras consecutivas. Y de repente ganaron 97 juegos, conquistaron el este de la Americana y llegaron hasta la Serie Mundial. 12 años después lo hicieron nuevamente. En 2020 terminaron con el mejor récord de la Liga Americana y regresaron a la Serie Mundial. Perdieron contra los Dodgers. Y al año siguiente, cuando muchos esperaban una caída, hicieron exactamente lo contrario. Ganaron 100 partidos. El mejor récord de temporada regular en la historia de la franquicia. 100 victorias con un equipo que, sobre el papel, no debería tener los recursos para competir permanentemente contra organizaciones como Yankees, Red Sox o Dodgers. Y aquí está la diferencia. Los Rays nunca han intentado vencer a los equipos ricos jugando el mismo juego que ellos. Porque si Tampa intenta ganarle una subasta a los Yankees, pierde. Si intenta ganarle una subasta a los Dodgers, pierde. Si su modelo depende de contratar a la gente libre más caro disponible, pierde antes de comenzar. Entonces construyeron otro juego. Uno donde el objetivo no es comprar al jugador después de que todo el mundo sabe que es bueno. Es encontrarlo antes. Ese posiblemente sea el concepto que mejor explica a esta organización. Tampa Bay no pregunta solamente, ¿qué jugador necesitamos? Pregunta, ¿qué sabe hacer este jugador que el mercado todavía no está pagando correctamente? Puede ser un lanzamiento, una velocidad de salida, una capacidad para hacer swing a determinados pitcheos, una característica defensiva, una mecánica que puede modificarse. O simplemente un jugador atrapado detrás de otro jugador en una organización donde nunca tendrá oportunidad. Y cuando encuentran esa diferencia, atacan. A veces parece insignificante, hasta que pasan 3 años, y entonces todo el mundo pregunta de dónde salió ese tipo. El ejemplo perfecto está jugando tercera base en Tampa, y nació en República Dominicana. En noviembre de 2021, Junior Caminero no era uno de los grandes nombres del béisbol. Ni siquiera era uno de los prospectos famosos de Cleveland. Había jugado apenas en la Dominican Summer League, pero Tampa Bay tenía un lanzador llamado Tobias Myers que debía proteger ante el draft de regla 5. Cleveland estaba interesado, y cuando comenzaron las conversaciones, los Rays pidieron a cambio a aquel muchacho dominicano, Junior Caminero, un jugador que en ese momento ni siquiera aparecía entre los grandes prospectos de la organización. Cleveland aceptó. Tampa entregó a Myers y recibió a Caminero. Eso fue todo. Hoy aquella pequeña transacción parece una locura. Caminero explotó. Llegó a grandes ligas. Se convirtió en una de las caras de Tampa Bay. En 2025 disparó 45 cuadrangulares, y el 11 de agosto de esta temporada ya había conectado su número 35. Ese día Tampa Bay le dio una paliza 12-4 a los Athletics. Conectó 6 jonrones para igualar un récord de la franquicia. Y Caminero volvió a sacar una pelota del parque. Piénsalo otra vez. Los Rays no pagaron 200 millones por ese bate. No ganaron una guerra de ofertas. No firmaron a la estrella después de convertirse en estrella. La encontraron antes. Ese es el negocio. Y con los lanzadores hacen algo todavía más molesto. Porque si hay algo que Tampa Bay ha convertido casi en una especialidad, es encontrar brazos. Drew Rasmussen es un ejemplo extraordinario. En 2021 los Rays tomaron una decisión impopular. Mandaron a Milwaukee a Willie Adams, uno de los jugadores más queridos del equipo, junto a Trevor Richards. A cambio recibieron a J.P. Feyereisen y a Rasmussen. Milwaukee necesitaba un shortstop. Tampa estaba mirando otra cosa. Rasmussen terminó convirtiéndose en una pieza fundamental de su rotación. En el corte estadístico oficial de comienzos de agosto de 2026 estaba 10-5, con efectividad de 2.91 y whip de 0.93. Otra vez, Tampa no salió a comprar un abridor de 200 millones. Lo obtuvo dentro de una operación que en aquel momento muchos analizaron principalmente por el jugador que los Rays estaban dejando ir. Y eso también forma parte de su filosofía. Los Rays están dispuestos a hacer algo que muchas organizaciones detestan hacer: vender a un jugador antes de que parezca lógico venderlo. No esperan necesariamente a que pierda valor. No esperan a que llegue al último día del contrato. No se enamoran de la camiseta. Si consideran que el momento correcto para convertir un activo en varios activos es hoy, lo hacen hoy. Y a veces eso duele. Pero mantiene funcionando la máquina. Después está Brian Baker. Y este caso es todavía más reciente. En julio de 2025, Baltimore decidió traspasarlo. Tampa Bay entregó a cambio una selección de balance competitivo, la número 37 del draft.
Baker tenía cosas interesantes. Ponchaba bateadores, limitaba las bases por bolas, pero también estaba permitiendo demasiados jonrones. No era Mariano Rivera, no era Josh Hader, no era un cerrador que medio béisbol estuviera persiguiendo. Era una oportunidad. Un año después, Brian Baker está cerrando partidos para el mejor equipo del este de la Americana. A mediados de agosto llevaba una efectividad alrededor de 1.5, y el 17 de agosto consiguió su salvamento número 35, líder de todas las grandes ligas. Además, había convertido 24 oportunidades de salvamento consecutivas. Eso es Tampa Bay resumido en una persona. Un jugador útil para otra organización. Convertido en una pieza de élite después de llegar a los Rays. Y cuando eso ocurre una vez, impresiona. Cuando ocurre repetidamente, empieza a incomodar. Y aquí aparece otra parte importante del modelo. Tampa tampoco rechaza completamente la agencia libre. Simplemente intenta entrar en otro tipo de mercado. Este invierno necesitaban innings, necesitaban estabilidad, y firmaron a Nick Martínez. Un año, $13 millones garantizados. No 200 millones, no 7 temporadas. Una operación relativamente pequeña para los estándares actuales de grandes ligas. Para el 11 de agosto, Martínez estaba 12-3. Ese día lanzó el juego completo en la victoria 12-4 sobre los Athletics. Mientras otros equipos necesitan que cada gran contrato se convierta en una superestrella, Tampa necesita que cada dólar tenga una función. No tienen que comprar al mejor pitcher disponible. Necesitan encontrar al pitcher correcto para ellos. Hay otro caso que representa perfectamente esa mentalidad. Yandy Díaz. En 2018 estaba en Cleveland. Tenía 27 años. Había mostrado capacidad para envasarse y golpear la pelota con fuerza, pero todavía no se había establecido como una gran figura de grandes ligas. Tampa llevaba tiempo siguiéndolo. Así que enviaron a Jake Bauers en un cambio de 3 equipos y se quedaron con Díaz y Cole Sulser. Lo interesante no es simplemente que Yandy haya producido. Lo interesante es el patrón. Caminero, Rasmussen, Baker, Yandy. Historias diferentes, posiciones diferentes, métodos diferentes, pero la misma pregunta detrás de todas. ¿Qué está viendo Tampa Bay que los demás todavía no valoran de la misma manera? Ahí está la verdadera ventaja competitiva. No tienen más dinero, intentan tener mejor información. Y en 2026 todo explotó al mismo tiempo. Durante este verano llegó el momento en que todas esas piezas comenzaron a conectarse. Los Rays encadenaron una gira perfecta de 9-0. Después de 7 victorias consecutivas, llegaron a 8. Luego a 9. En uno de esos partidos golpearon 6 cuadrangulares. Caminero pegó 1. Yandy pegó otro. Taylor Walls conectó 2. Víctor Mesa Jr. también se fue profundo. Carson Williams también. Y Nick Martínez se encargó del resto desde el montículo. No era el típico Tampa Bay sobreviviendo 3-2 con picheo y defensa. Estaban golpeando. Estaban anotando. Estaban desarrollando estrellas. Estaban encontrando contribuciones por todas partes. Y estaban ganando. 9 veces consecutivas. Baltimore finalmente terminó aquella racha. Y después le ganó otros 2 partidos. De repente Tampa perdió 3 consecutivos. Y ahí apareció otra prueba. Porque el 17 de agosto Baltimore estuvo a punto de completar una barrida de 4 partidos. Los Rays estuvieron abajo. Baltimore tomó la ventaja una y otra vez. Pero Tampa respondió. Y en el 7º episodio, Jonathan Aranda produjo una carrera, y Johnny DeLuca entró como emergente para pegar el sencillo que volteó el partido. 7-6, después apareció Brian Baker, salvamento número 35, y Tampa evitó la barrida manteniéndose en la cima de la división. Eso también importa, porque un gran sistema no es aquel que nunca pierde. Es aquel que puede perder piezas, perder juegos, atravesar lesiones, y todavía encontrar otra forma de competir. Pero Tampa Bay tampoco es perfecto. Y aquí es donde conviene detener el romanticismo. Porque este modelo tiene un precio. Los Rays todavía no han ganado una serie mundial. Llegaron en 2008. Perdieron. Volvieron en 2020. Perdieron nuevamente. Y después de aquella temporada de 100 victorias en 2021, quedaron eliminados por Boston en la serie divisional. En 2022 fueron eliminados en Wild Card. En 2023 otra vez en Wild Card. Y en 2025 terminaron 77-85. Así que gastar inteligentemente no garantiza campeonatos. Tampoco todos los cambios funcionan. No todos los prospectos llegan. No todos los pitchers que intentan reconstruir se convierten en estrellas. Y constantemente mover jugadores tiene otro riesgo. Algún día puedes entregar al jugador equivocado. Ese es el costo. Pero quizá precisamente ahí está lo impresionante. Porque Tampa Bay no necesita acertar siempre. Necesita acertar más veces de las que falla. Y entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo un equipo con una de las nóminas más bajas de grandes ligas puede estar por encima de organizaciones que gastan 2 y 3 veces más? No existe una respuesta. Ese es el secreto. No es Junior Caminero. No es Brian Baker. No es Drew Rasmussen. No es Kevin Cash. No es solamente analytics. No es solamente scouting. No es solamente desarrollo de jugadores. Es todo funcionando al mismo tiempo. Scouts buscando donde otros no buscan. Analistas identificando habilidades específicas. Coaches intentando convertir esas habilidades en producción. Una gerencia dispuesta a cambiar jugadores populares. Un sistema de ligas menores que constantemente tiene que producir reemplazos. Y una organización que entiende algo fundamental. Si no puedes ganar la batalla del dinero, tienes que ganar la batalla de las decisiones.
Los Dodgers pueden sobrevivir a un contrato malo. Los Yankees también. Tampa Bay no. Cuando tienes 300 millones puedes equivocarte y comprar otra solución. Cuando tienes 100, cada error pesa 3 veces más. Por eso los Rays prácticamente están obligados a ser diferentes. Y quizás esa sea la parte más irónica. Porque durante años la falta de dinero parecía ser la mayor debilidad de Tampa Bay. Pero esa misma limitación terminó moldeando su identidad. Los obligó a buscar jugadores antes de que fueran famosos, a comerciar antes de que fuera cómodo, a desarrollar antes de comprar, a experimentar con pitchers, a valorar habilidades por encima de nombres, a construir profundidad en vez de depender únicamente de superestrellas. Y hoy, mientras equipos con nóminas gigantes intentan encontrar la pieza que les falta, Tampa Bay vuelve a estar primero en el este, con Junior Caminero destruyendo pelotas, con Brian Baker cerrando partidos, con Rasmussen encabezando la rotación, con Nick Martínez ganando juegos, con Yandy Díaz todavía produciendo, y con otro grupo de jugadores esperando abajo para convertirse, quizá, en el próximo nombre que dentro de 3 años hará que todos pregunten, ¿pero de dónde sacaron a este tipo? Ese es el negocio de Tampa Bay. No necesariamente encontrar estrellas, encontrarlas antes de que el resto del béisbol se dé cuenta de que son estrellas. Y por eso los Rays pueden perder jugadores, pueden cambiar veteranos, pueden tener una de las nóminas más bajas del deporte, y aún así aparecer una y otra vez donde se supone que no deberían estar, compitiendo, ganando, y obligando a equipos que gastan 3 veces más a responder una pregunta bastante incómoda. Si Tampa Bay puede construir esto con $100 millones, ¿qué exactamente están comprando los demás con 300?